concurre a la sala llena de Gemeinschaftsgefühl, sentimiento de comunidad. Para presentarla, aunque ella no lo necesite, reiteramos las palabras de Adler cuando se refirió a la obra de Dreyfus. La psicología individual ha nacido del tiempo e influirá perdurablemente en el pensamiento, la creación y los sueños de la humanidad. Ganará muchos adeptos quienes reconocerán claramente su valor, y más aún sin apenas conocer el nombre de sus iniciadores. Será entendida por muchos y malentendida por muchos más. Por su claridad, muchos la considerarán simple, siendo tenida por difícil por aquellos que la conozcan. No proporcionará a sus adeptos ni bienes ni puestos, aunque sí la satisfacción de aprender de los errores de sus adversarios. Contribuirá a una separación depurativa entre quienes practican la ciencia por el lado útil de la vida y aspiran a una comunidad ideal y los demás. Agudizará la visión de sus adeptos para que no se les oculte ningún doblez perjudicial de la psique humana y pondrá esta facultad conquistada al servicio del progreso de la humanidad. Es la primera vez que el pensamiento de Alfred Adler está presente en simultáneo en el país a través de una videoconferencia. Ahora los dejo con el analista didacta del Centro de Estudios Adlerianos, el profesor Yair Hassan. Bueno, antes que nada agradecer esta masiva concurrencia, como le gustaba a Adler hablar en auditorios repletos de público. Hoy parece que la necesidad de su pensamiento y de su psicología es más vigente hoy que ayer. Para difundir ese mensaje, esa buena noticia, hemos traído nada menos que a la colega Alison Schaeffer, que desciende de pedagogos, que viene por línea directa de John Dewey. Y quiero recordar también, pero muy brevemente, a María Montessori, una médica que influyó muchísimo sobre el pensamiento de Adler y sobre tres conceptos. El del disciplina. La disciplina significa orden, orden para poder vivir en libertad y en seguridad. Y por eso me gusta citar a uno de los amigos de Adler, vía Trotsky. Trotsky y Lutero fueron de las personas que más influyeron en la vida política y religiosa y pedagógica de Adler. Él decía, la libertad de los otros extiende la mía hasta el infinito. Alison ha venido, como decía el analista didacta coadjutor, llena de Gemeinschaftsgefühl, sentimiento de comunidad. El mismo sentimiento de comunidad lo tuvo su traductor, el profesor Pablo Modernel, que sin vacilar y sin ningún interés económico se prestó para asistir inmediatamente y realizar la traducción, que para nosotros hubiera sido muy difícil, dado su inglés canadiense. Pero ya vamos a aprender mucho de ella. Yo la califico de alguna manera en la línea de Milton Erickson como una experta en resolver problemas desde la psicología profunda. María Montessori dedicó los años a la disciplina, entendiendo que el castigo era inútil y contraproducente y que los premios no servían porque en lugar de esperarse la conducta deseada, se trabajaba por los premios. Bueno, os los dejo con Alison. Disfruten y aprendan. Gracias. Oh, thank you so very much. Muchas gracias. It is great to be here. Es muy bueno estar hoy aquí. And thank you for your patience in getting started. We got everybody in, I hope. Gracias por la paciencia en aguantar para esperar. Espero que hayan entrado todos. And my personal thank you to Jair and Andres, who have worked tirelessly for months in order to organize all of this for me tonight. Y quiero destacar un agradecimiento especial para Jair y Andrés, que han trabajado durante meses para que este evento pudiera finalmente tomar lugar. So tonight I want to talk to you about children.
Quiero hablar esta noche con ustedes acerca de los niños. And I have now spoken to parents in Bulgaria, Belgium, across North America, and we all seem to have the same problems. He estado hablando con padres de Bulgaria, de los Estados Unidos y de otros países, y donde quiera que uno vaya, parece que los problemas de los niños de hoy son los mismos. I expect it's the same here. Y espero que también sean los mismos aquí en Uruguay. So I'm just curious, how many people have little babies? Solo por curiosidad, ¿cuántos de los que están aquí son papás? Show with a hand. Levanten la mano. Toddlers. ¿Cuántos son papás de niños, de bebés? Preschoolers. ¿Cuántos son papás de niños que están en jardinera? School-aged. ¿Los que están en edad escolar? Teenagers. ¿Adolescentes? Yay, you're surviving. Ah, bien, están sobreviviendo. Young adults that won't leave home. ¿Y cuáles son papás de aquellos jóvenes adultos que no quieren irse de la casa? Oh, me too. Yo también. That's my biggest qualification. I have two daughters, 20 and 21, and they never got pregnant and they're not in jail. Lo más importante en mi vida es que tengo dos hijas, una de 20 y una de 21 años, y lo que marca mi éxito es que ninguna de ellas está embarazada y no están en la cárcel. So tonight we're here to talk about why it is so difficult to raise kids in this day and age. We never would have filled an auditorium, 100 years ago with this topic. Vamos a hablar en esta tarde, en esta noche, por qué es tan difícil hoy día criar a nuestros hijos. Y es muy interesante porque quizás si esta charla hubiera tomado lugar hace 100 años, no tendríamos un auditorio lleno. What I mostly hear is that children today will not listen. Lo que constantemente escucho es que los niños de hoy no escuchan. They are entitled. Ellos se la creen que tienen todos los derechos y toda la razón. They want things their way and they don't like it when they don't get it. Quieren las cosas a su modo y no les gusta cuando las cosas son de otro modo. And so everything I'm going to talk about tonight is not my own thinking, but of Alfred Adler and Rudolf Dreikurs. Por lo cual, todo lo que voy a estar compartiendo esta noche no está basado en realidad en mi pensamiento, sino en el pensamiento de Alfred Adler. How many people know the name Alfred Adler? ¿Cuántos conocen este nombre, Alfred Adler? Yeah. How many people, this is the first time doing anything about parenting or learning about ¿Y parenting? para cuántos de los que están aquí es la primera vez que asisten a una conferencia que tiene que ver con cómo educar a nuestros hijos? Bravo, welcome. Bueno, Good. We have great information for you. bienvenidos porque tenemos mucha información para ustedes. So let me tell you just a little bit about Alfred Adler so you know why we think this is such a significant man and his theory is so important. Déjenme antes que nada hablar un poquito de Alfred Adler para que podamos entender por qué él es tan significativo y por qué su aporte es tan importante aún hoy día. Adler was one of three great minds that are responsible for modern psychology. Él fue uno de las tres grandes mentes responsables de lo que hoy día es la psicología moderna. The other two great thinkers were Sigmund Freud and Carl Jung. Por supuesto que los otros dos grandes psicólogos fueron Sigmund Freud y Carl Jung. You know those names? ¿Esos nombres les suenan familiares? Yes. These are the big names. And Sí. people don't always know Adler's names. Son los grandes nombres, pero Freud y Jung, pero la gente no conoce muchas veces a Adler. So those three great thinkers worked together at the turn of the century. Estos tres grandes pensadores trabajaron juntos a comienzos del siglo XX And they influenced each other, but they broke apart. y si bien se influenciaron mutuamente, también tomaron caminos separados. Adler was specifically interested in concepts of equality. A Adler le interesaba particularmente conceptos como los de la igualdad, Equality amongst people, la igualdad entre los seres humanos and the concept of cooperation. How do we get along with our fellow man or woman? y también el concepto de la cooperación, cómo nos llevamos con el prójimo, el que tenemos al lado. And he developed his theory during the First and Second World War as a persecuted Jew. Y él desarrolló sus teorías durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial como un judío perseguido.
So he was very concerned with how will the world learn to get along with human differences. Lo cual lo llevó a él, su experiencia personal, a preocuparse y tratar de entender cómo es que el ser humano puede seguir adelante y relacionarse con el prójimo. So our countries have different ideologies and need to get along. Men and women have different perspectives and need to get along. And the parent and child have different perspectives and need to get along. Los países, nuestras naciones, tienen diferentes ideologías y necesitan entenderse. Así también un varón y una mujer pueden pensar diferente y ser diferentes, pero necesitan entenderse. Y los padres y los hijos también piensan diferente, pero también tienen que llegar a entenderse. And so Adler predicted that we would be in this conundrum, that we would be with this problem of how to raise kids. He knew that it was coming because he saw the revolutions of others gaining their place. So we had race relations. Adler vio con anticipación, de algún modo, que estos problemas se iban a venir, los problemas de relacionamiento, por ejemplo, como sucede con el tema del racismo. And so in race relations, we had all the wonderful work of Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela. En ese sentido, tenemos todo el trabajo maravilloso de Martin Luther King y Nelson Mandela. And in the homes between man and woman, we had the women's movement, and we burned our bras, and they invented birth control. En cuanto a el relacionamiento entre los varones y las mujeres, bueno, tenemos todo lo que ha aportado el movimiento feminista, por así decirlo, y bueno, con la creación de las píldoras anticonceptivas, las mujeres salimos ganando. And so now we finally have the final revolution. We have the children's revolution, because now they realize that like people of different races and different sexes, that they too deserve to be treated with respect and dignity. Y ahora estamos en una tercera etapa que es la revolución de los niños, porque así como las personas de diferentes razas en una primera instancia o las mujeres más tarde, ahora son los niños los que se dan cuenta que ellos también tienen sus derechos. And isn't it true that we want our children to feel that they should be respected and that they should be treated with dignity? We want this for our children, and they want it for themselves. Y no es verdad que queremos que nuestros hijos sean respetados y amados, queremos que esto sea así con ellos y lo queremos para nosotros mismos también. And so when they don't get it, they let us know and they protest. And it's not an organized protest like a march to a monument or a signing of a petition. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, cuando ellos no sienten que sus derechos son respetados, ellos se hacen sentir. Pero a diferencia de lo que pasa con los adultos, no se hacen sentir a través de una marcha por las calles o a través de una firma de peticiones. No, instead, it's a protest that happens in the living room of all the homes across the nation when you try to get them to do homework, wash their hands for supper, turn off the TV and go to bed. Ah, no. Su marcha, su lucha ocurre en el living de cada hogar en el mundo. Cuando, por ejemplo, no quieren apagar la televisión, o no quieren hacer los deberes, o no quieren irse a acostar. So I want to give you this idea then. In psychology, we call it a reframe of the problem. Quiero darles esta idea que en psicología se llama un enmarcamiento del problema. So to think about your kids when they won't wash their hands as being little positive revolutionaries. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que, por ejemplo, tú pienses de tus hijos cuando no quieren lavarse las manos antes de comer. Bueno, es una especie de revolución positiva. So in American history, we had the famous Rosa Parks, who would not sit at the back of the bus, although she was African American. She had the audacity to take the seat at the front. Tenemos algunos ejemplos en la historia de revolucionarios positivos, como por ejemplo Rosa Parks, esta mujer negra que en los Estados Unidos rehusó sentarse en la parte de atrás del ómnibus donde se supone que los afrodescendientes debían de sentarse y se sentó en la parte de adelante para los blancos. So as we say, no history was made by obedient people. Con lo cual aprendemos que la historia no se hizo con personas obedientes. And your big revolutionaries, Artigas. Artigas? Y nuestro gran héroe, nuestro gran revolucionario es Artigas. Yeah,
Yeah, so this is your children. This is a good thing. Entonces, nuestros hijos son Rosa Parks, nuestros hijos son Artigas. Eso está bien, Because we don't want obedient children. porque no queremos chicos obedientes sí o sí. And let me tell you why. If you raise a culture of obedient children, you're really putting them at risk. Y te voy a decir por qué. Porque si tú educas a tu hijo y si educas una cultura bajo el lema de la obediencia absoluta, los estás poniendo en riesgo. That when we looked at the atrocities of World War II, it was an obedient culture who blindly followed a terrible dictator. Cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, llegamos a entender que fue el resultado de una cultura obediente que ciegamente siguió a un dictador cruel. So when our kids are little and we are the authority in their life, we like it when they listen to us. Entonces, cuando nuestros hijos son pequeños, por supuesto que nos gusta cuando nosotros somos la autoridad y ellos nos escuchan. We would like to have the power to be able to say, sit down because I said so. Y nos gusta tener el poder de decirles, sentate solo porque yo lo digo. But if we achieve an obedient child, it comes at a cost. Ahora, si llegamos a lograr que nuestro hijo sea obediente al 100%, esto es con una consecuencia. And if we want to raise an obedient child, we have very limited techniques. Si queremos criar a un hijo en estas condiciones, de todas formas, nuestras técnicas, nuestras estrategias de educación son muy limitadas. But this is our cultural history. This is all we know. Pero así ha sido la historia de nuestras culturas. Esto es lo que conocemos. And those two tools are either punishment or rewards. Y esas dos herramientas limitadas para las estrategias para educar a los niños en absoluta y ciega obediencia son el castigo y el premio. And actually, I visited your Museum of Education this afternoon. Maybe I would say punishment and torture. Hoy, esta tarde, de hecho, estuve visitando el Museo de la Educación, el Museo Pedagógico, y en realidad creo que en vez de decir castigo y premio, diría tortura y premio. We have a history of being very cruel to children. Tenemos una historia en ser muy crueles con nuestros niños. And in my country too. También en Canadá, And we on some level know we don't like this. Y hay un nivel, un punto en el cual sabemos que esto no está bien, no nos gusta. So we punish more lightly. Entonces, hoy día castigamos o torturamos, pero de manera muy light, muy liviana. So now we just spank. Solamente les pegamos un poquito, les gritamos. And even the language spanking is just used for children. It's really just hitting. It's hitting somebody. A veces decimos, le doy una palmada, ¿verdad? Como si fuera menos que abusar de la persona y pegarle, pero en realidad esa palmada es una forma de abuso. So we see that punishment, corporal punishment, we've seen the effects of it, and we lightened up a little bit, but a lot of us just switched to rewards. Entonces muchos de nosotros hemos entendido que quizá está mal el hecho de las palmadas o el castigo físico, y nos vamos entonces a las palabras. And rewards and punishment are the opposite sides of the same coin, the same system. Y nos vamos al otro extremo del castigo, que serían los premios. No castigamos, pero damos muchos premios los papás de hoy día. Y es el otro lado de la moneda del castigo. But we feel better. We don't like to say, go to the potty or I'll smack you. Instead, we say, I'll give you a star on the sticker chart if you make a pee-pee for mommy. Entonces, esto nos hace sentir mejor, porque de pronto no nos animamos a decirle a nuestro hijo, si no haces tal cosa, te pongo tal castigo, pero sí le decimos, mira, si haces tal cosa, te pongo un sticker o te doy este premio. My kids are very smart. They realize that if they stop peeing halfway through and go a second time, they get two Smarties. Ahora, los niños, si yo le digo a mi hijo, mira, si vas a hacer pipí, te voy a poner un sticker. Ellos son muy vivos, entonces capaz que hacen pipí hasta la mitad porque saben que si tienen que volver a ir al baño van a recibir otro sticker. This is true, right? Es cierto, ¿eh? So we know the cost of punishment is too great. It eats up a child's self-esteem and hurts their self-concept. Nosotros sabemos y entendemos que el castigo, cuando es excesivo, afecta la autoestima del niño, lo afecta, lo destruye. And so do rewards. Pero también los premios lo hacen.
It's humiliating to be rewarded for something you should do anyways. Porque es humillante que le demos una recompensa a alguien por algo que naturalmente debería de hacer. You know, just ask your partner tonight if they'd like to fool around. Maybe you're not in the mood, but for $20, maybe you would. Fool around. Quizás le podés preguntar al que está al lado tuyo, bueno, ¿qué te parece si tenemos sexo esta noche? Quizás no lo harías, pero si te doy un reward, si te doy un premio de $20, ¿no aceptarías tener sexo conmigo? See, if you pay for it, it does not feel nice, right? Pero ¿qué pasa? Cuando uno paga por algo no se siente bien, ¿verdad? Changes everything. Eso cambia todas las cosas. We also know that when we have punishment, it hurts the relationship between parent and child. También sabemos que cuando ejercemos el castigo, esto afecta la relación entre padres e hijos. If we have a child who does become obedient, we like when they listen to us, but we are not always their authority figure. Si tenemos un hijo que es 100% obediente a lo que le decimos, nos gusta cuando nosotros somos los que ejercemos la autoridad y él nos hace caso, pero no siempre nosotros los papás vamos a ser la figura de autoridad. Those people that had the teenagers that had their hand, who do teenagers think is their authority? Por ejemplo, a los papás que levantaron por allá las manos y que dicen que tienen hijos adolescentes. ¿Cuál es la autoridad de esos hijos adolescentes? No son ustedes. It's not your parents anymore when you're a teenager. Ya cuando llegas a la adolescencia, papá o mamá dejaron de ser la autoridad. The authority to a teenager is their peer group. La autoridad del adolescente es su par. Yeah, and if their peers say, let's do drugs, they do drugs. Entonces, si esa autoridad les dice, droguémonos, se va a drogar. And if their peers say, let's go steal something from a store, they go steal something from a store. O si esa autoridad les dice, vamos y robemos algo de aquella tienda, van a ir y van a robar algo. So the idea of listening to authority blindly and not developing your own moral code is a real problem. Entonces lo que entendemos con esto es que realmente un problema cuando las personas obedecen de acuerdo a la autoridad que se ejerce sobre ellos en lugar de haber desarrollado un código interno moral que les diga lo que está bien y lo que está mal. In cases of sexual abuse, it's usually they are looking for an obedient child as the target. They select. En el caso de los abusadores sexuales, usualmente se fijan un chico, una niña o un niño que sea el tipo de niño obediente 100%. They have to convince them, shh, don't tell our secret, don't tell anyone. Porque les es necesario como figura autoritaria decirle al niño, no digas nuestro secreto, lo que hicimos, mantenerlo en secreto. And an obedient child will be worried and fearful, and they will keep that secret and continue being abused. Y por supuesto que ese niño que está criado en ese sistema de obediencia va a aceptar ser abusado y va a mantener ese secreto. Isn't it better to have a child who's disobedient and says, don't touch me there? ¿No es mejor ahí tener un hijo que sea desobediente y que le diga al abusador, no me toques? I'm telling my mother, Le digo a mi mamá, this is healthier, this is better. esto es más saludable, esto es mejor. So we need to find better ways. Entonces es necesario que como padres encontremos mejores caminos o estrategias. Adler noticed that there is a cycle or a trend that tends to happen as we try to get along better with one another. Adler descubrió que hay un ciclo o una tendencia que sucede cuando nos relacionamos con el otro. When we have a ruling class, and in this picture I show kind of nobility, Aquí tenemos lo que sería una clase dominante tipo nobleza en la parte de arriba. and they rule the people or the peasants or the populace. Y ellos son los que dominan al pueblo, los campesinos. The group in the lower power position El grupo de abajo, los campesinos, eventually will not take it. They eventually will rebel and rise up. va a llegar un momento en el cual no van a aceptar más esa sujeción y se van a rebelar. But when they rise up and get their power, they don't remember how awful it was to be oppressed. Ahora, una vez que llegan arriba, se olvidan de lo terrible que era cuando eran gobernados u oprimidos. They just flip the roles and they now become the new ruling class and they oppress others. Directamente se cambian los roles y entonces ahora estos que eran los oprimidos se vuelven opresores. And so this is the system that we see in our homes with our children, with the parents having the power at the top
and the children feeling powerless at the bottom. Y este es el sistema que tenemos funcionando hoy día en muchos de nuestros hogares. Los padres arriba teniendo la autoridad, siendo los gobernantes, y los hijos abajo siendo los gobernados. And as parents try to get along with their kids, instead, the children just see the opportunity to oppress their parents. Ahora, ¿qué pasa? En un momento los niños ven la posibilidad de volverse ellos los gobernantes. So it goes back and forth. You make me go to bed, but you can't make me fall asleep. Por ejemplo, entonces empiezan los problemas, ¿no? Bueno, vos como mi papá o mi mamá, me haces ir a la cama, acostarme a dormir, me haces ir a la cama, acostarme, pero no me vas a hacer dormir. They'll find their place where they can dominate their parents. Y llega un punto en el cual los hijos encuentran el lugar en el cual ellos pueden dominar a los papás. So we need a new way, so we're not just fighting over who rules who. Entonces esto nos lleva a pensar que necesitamos encontrar un nuevo camino, una nueva forma para que no estemos viendo a ver quién gobierna o quién domina a quién. So rather than trying to raise an obedient child and failing, Entonces, más que tratar de criar hijos obedientes y fracasar en el intento, we need to move away from slave-tyrant relationships debemos alejarnos de ese tipo de relación de esclavo y tirano. and instead live in homes where we have children who are cooperative, not obedient. Y en lugar de eso, tener hijos en nuestra casa que sean cooperadores o cooperativos, no obedientes. And this is a new way of being in families. Es una nueva forma de estar en familia. And so, just as different as the inside workings of a Macintosh computer is different from a PC, you know, these are totally different operating systems. Y así de diferentes como pueden ser los sistemas operativos de una Macintosh y de una Apple, I'm talking about a new family system. It's not just a lighter autocratic family. así también es este sistema familiar de educación del que yo hablo. No es algo liviano, es algo completamente nuevo. So it requires us to figure out how to do two things at the same time that we have never been challenged to do in the history of humanity. Y esto nos lleva al gran desafío de tener que hacer dos cosas que antes nunca se hicieron en la historia de la humanidad. How do we both live with our children in a socially equal way, meaning with respect and dignity, ¿Cómo podemos hacer para vivir con nuestros hijos al mismo nivel o en una igualdad social, lo cual significa respeto y dignidad, but still being a disciplinarian? We still have a job to do to raise these kids. pero aún así seguir siendo papás y seguir teniendo ese rol de disciplinadores que todavía lo somos? Now, many people confuse the idea of social equality as thinking that children and parents or children and teachers are the same. Ahora, muchas personas confunden este tema de la igualdad o de la equidad social y los hace pensar que un niño es lo mismo que el papá o un niño es lo mismo que la maestra. This is completely wrong. Children and adults are very different. Esto está enteramente mal, está mal. Los adultos y los niños son diferentes. Adults tend to be smarter for the most part, La mayor parte del tiempo los adultos son más inteligentes, except when it comes to electronics. excepto cuando llega el momento de manejar la tecnología. Then the kids know everything. Ahí los niños saben todo. But, you know, we have more foresight. We can plan better. We can predict things better. Pero no, realmente los adultos vemos más allá, vemos el futuro, podemos planificar, podemos predecir las cosas con anticipación. But just because our kids are small and little and undeveloped in their intellect, Ahora, porque nuestros niños sean pequeños y no completamente desarrollados todavía intelectualmente, it does not give us permission to demean them, belittle them. esto no nos permite humillarlos. And so instead we have to see them as being deserving respect simply because they were born. En lugar de lo cual tenemos que verlos como seres que merecen respeto solo por el hecho de haber nacido. But you still have to brush your teeth and you still have to eat your vegetables. Ahora, aún así, nuestro hijo todavía tiene que lavarse los dientes, todavía tiene que comer suficientes frutas y verduras, And it's a parent's job to make sure those things happen. y es el trabajo del papá y de la mamá hacer que eso suceda. So we need to figure out how to be the leader of our families and to be the boss without being bossy. Entonces tenemos que llegar a ser los líderes y los jefes de familia sin ser
autoritarios. And we wouldn't know how to do this unless we took a class like tonight. Y no sabríamos cómo hacer esto a menos que tomemos una clase, como la que estamos tomando esta noche. So I was raised with this theory, and Alfred Adler's student protege, Rudolf Dreikurs, was a friend of my family. I knew him personally. Yo fui criada bajo esta teoría y el amigo personal de Adler, Rudolf, no conozco ese nombre. Rudolf Dreikurs? Dreikurs. 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 Look, I speak Spanish. Ah, miren, habla Dreikurs. español. Dreikurs, Rudolf Dreikurs. Dreikurs. Ella tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente. And when I was 4 years old, Cuando tenía 4 años, our family came and we were counseled publicly in a forum like this by Dr. Rudolf Dreikurs. mi familia y yo fuimos aconsejados públicamente en un foro como este por este señor. Yeah, but I didn't really start studying the theory until I became a mother and had children. Ahora, no empecé a estudiar su teoría hasta que me volví mamá. And then I forgave my parents for all they had done to me. Y en ese punto recién pude perdonar a mis padres por todo lo que me habían hecho. I saw it through the lens of rationale and theory. Porque pude ver a través de los lentes de la psicología, de la teoría, Adler's theory. la teoría de Adler. Yeah. So I'm happy to share this because when I raised my daughters, it made life at home very easy. Y yo estoy feliz de haber educado a mis hijas en este sistema porque la vida ha sido fácil. You spend a lot of time studying and trying techniques, but you get a lot of peace and harmony. Es cierto, te lleva mucho tiempo estudiar y aprender todas estas estrategias, pero después en casa tenés mucha paz y armonía. So I want to share with you the conditions that we need to raise a cooperative child over an obedient child. Entonces vamos a compartir ahora las condiciones que deben estar dadas para educar un hijo cooperativo o cooperador en lugar de un hijo obediente. So the first thing is to think about a cooperative child growing out of a certain environment or condition. Lo primero es pensar que ese niño debe crecer, debe criarse en un determinado ambiente. So this is why I have a picture of a petri dish. Your homes are like little environments and you are growing these lovely organisms. Y por eso tengo aquí esta foto que parece un tanto científica, porque nuestros hogares son como ese envase en el cual están los microorganismos. And what we need in our home environment is for our kids to have two important things. Lo que nuestros niños necesitan en el ambiente, en el hogar, es dos cosas muy importantes. So the first ingredient is that we need to be in relationships where there is no one up, one down. We need to meet each other as equals, mutual respect, always. La primera de esas cosas es la igualdad, estar en un ambiente en el cual los dos estemos al mismo nivel. And we need to have a feeling of belonging, of connectedness to our group. Por otro lado, necesitamos el sentimiento de pertenencia, de pertenecer al grupo. And that first group is the family, the next group is the kindergarten classroom or school, and then the bigger community, the country and the world. Y nuestro primer grupo de pertenencia es la familia, luego el jardín de infantes, el colegio, la universidad, el país y el mundo. But think of any team that you're part of, any group or collective that you feel that you are a part of. You care for the good of the group. Si tú piensas en algún grupo al cual tú pertenezcas, seguramente vas a darte cuenta que vos querés el bien, del bienestar de ese grupo. If you're on a soccer team and you want your team to do well, you're willing to sit on the bench and let the best players out so that the whole team wins. Por ejemplo, si estás en un equipo de fútbol y hay alguien que juega mejor que tú, probablemente estés dispuesto a estar sentado en el banco de suplentes viendo cómo el mejor juega y hace lo mejor para tu cuadro. You put the needs of everybody in front of your personal wants and needs. Con lo cual debemos entender que en este sentido estás poniendo por delante de tus propias necesidades las necesidades del grupo. You cooperate because you have respect and you belong. Cooperás con ese grupo porque tenés respeto hacia ese grupo y porque perteneces a ese grupo. And we are wired to do this naturally. Humans are social creatures. Y déjame decirte que estamos creados o fuimos diseñados para hacer esto naturalmente, porque el ser humano es un ser social.
We live in social groups or herds, Vivimos en grupos sociales, en comunidades. like whales in pods and schools of fish. We live together. Es como las ballenas o los cardúmenes de peces. Vivimos en grupos. In fact, we need it so badly that the biggest punishment there is social isolation. When you get put in prison, you get put in the hole. De hecho, lo necesitamos tanto pertenecer a un grupo que el peor castigo que un ser humano puede tener es ser aislado, como por ejemplo los presos cuando se portan mal y los mandan al calabozo. And everything we do in life requires us to be social at some level, to be married, to work, to have friendships. All our challenges are social challenges. Todo lo que hacemos en la vida como seres humanos implica necesariamente ser seres sociales. Casarse, tener un trabajo, tener amigos, todo lo requiere. So to teach a child to be cooperative is to ensure their mental health for the rest of their life. Entonces, si criamos a nuestros hijos para que lleguen a ser cooperativos o cooperadores, estamos asegurándonos de que él vaya a ser saludable mentalmente cuando crezca. And so we start by growing this capacity they have to care for their fellow man. We call it social interest. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El primer paso es llegar a que ellos tengan interés social, que ellos se ocupen o les importe el otro, el prójimo. So, how can a child develop their social interest? How can a child help their fellow man? They seem so small and inadequate. Pero ¿cómo un niño tan pequeño puede llegar a desarrollar ese relacionamiento con lo social? But there's a million ways that children can show their social interest. Hay 1.000.000 de maneras en que lo pueden hacer. A simple one is not interrupting when their parents are talking. Una, no interrumpir cuando los papás están hablando. Isn't this true? When the kids come in the room and go, what? You talk. You have the floor. We'll wait for you. ¿No es cierto que los papás somos así? Viene el niño al cuarto y enseguida nosotros dejamos de hablar. Ay, a ver, vení, decime lo que quieras, porque es como que se paró el mundo porque vino el nene. And in fact, there's so many things that we do for children that they could do for themselves or do for us. Y hay tantas cosas como esta que uno hace por los hijos cuando en realidad los hijos las podrían hacer por sí mismos. We ask them to hang up their coat in the hallway and they refuse, so we hang it for them. Por ejemplo, les pedimos que deje colgada la ropa en algún lugar y como ellos no lo hacen, ahí va papá o mamá a hacerlo en lugar de ellos. And so they feel that they're the center of the world and people should serve them. Y esto los hace creerse el centro el ombligo del mundo y que la gente tiene que servirlos. And what's in it for me? Entonces, a ver, ¿qué es lo próximo para mí? And they get a very egocentric view of the world. Y llegan a tener una visión muy egocéntrica del mundo. And they expect this in the bigger world, the classroom and in their Y relationships. después eso lo transmiten al mundo de afuera, cuando llegan a la escuela, por ejemplo, y más adelante también. So a dependent child is ultimately an unhappy child because they won't function in those other places. Entonces estos niños llegan a ser infelices porque no van a funcionar en los ambientes sociales. It goes against the reality of social living. Va en contra de la realidad de lo que es la vida en sociedad. So we want to encourage our kids from the youngest age to give to the group. That's what makes them feel that they belong to the group. Entonces lo que tenemos que hacer es desde una edad muy pequeña enseñar y educar a nuestros hijos para que ellos le den al grupo, que ellos sientan que pertenecen a un grupo y que le den a ese grupo. So if you just take from people, you don't feel a part. It's when you give to people your gifts and talents that you feel belonging. Si uno solamente está sacando del otro, uno nunca va a pertenecer a ese otro. En cambio, cuando uno da de sus talentos, cuando uno da de sus capacidades, llega a pertenecer a ese otro. When we lived in more agricultural times, children had more tasks. They helped around the farm. Si pensamos, por ejemplo, en los tiempos cuando vivíamos con mayor dependencia de la agricultura, los niños tenían mayores responsabilidades, ayudaban en muchas tareas de la casa. But as we moved into the cities and we became more urbanized, this stopped. Ahora, en la medida que nos fuimos volviendo más urbanizados y todos fuimos viniendo para las ciudades, esto como que empezó a decrecer. We said, just go to school and be smart. Solo le decimos a nuestros hijos, anda a la escuela y estudia. This is your only job. Es tu único trabajo. And God forbid, what if you're not smart? Y que, pobrecito, ¿qué pasa si no es lo suficientemente inteligente para estudiar y que le vaya tan bien?
So we need to get a new toolbox with many more tools in the Adlerian system than punishment and rewards. Entonces necesitamos descubrir una caja nueva con muchas estrategias más allá del castigo y el premio. And we need to make sure that we use the right tool for the right problem. Y también tenemos como padres que usar la herramienta correcta para el problema dado. So again, it speaks to the idea that these are things that you wouldn't know unless you went and learned them. Ahora, nuevamente, llegamos a la conclusión de que son cosas que uno no aprende a menos que uno las sea enseñado en eso. So we get a bit of an introductory class tonight. Entonces hoy estamos haciendo como una clase introductoria al tema. I always start with, and especially because so many young children here, this is good, they're learning at the right time. Me encanta porque aquí en esta audiencia hay muchos jóvenes y están ustedes aprendiendo en el tiempo justo. So our first job as parents is to take time for training, to help our children develop skills and mastery to do things on their own. Lo primero entonces que necesitamos hacer como padres es tomar el tiempo para llegar a educar a nuestros hijos de modo tal que puedan llegar a hacer las cosas por sí mismos. So we need to teach them how to put on their own shoes and how to tie their laces all independently. Por ejemplo, podemos enseñarles a cómo ponerse los zapatos, cómo atarse los cordones. They don't know unless we teach them, but they're capable of so much more than we think. No lo van a aprender a menos que se los enseñemos, pero una vez que se lo enseñamos están capacitados para eso y mucho más de lo que pensamos. A 2-year-old is always saying, me do it, let me sweep the floor. Un niño de 2 años siempre está diciendo, yo lo hago, yo puedo, déjame lavar el piso a mí. And they're often met with a discouraging response of, you're too sloppy, you're too slow, it's faster if I do it. Pero siempre los papás les dicen, no, sos muy chiquito, yo lo hago más rápido, sos muy lento. Instead, we need to say, yes, yes. And if they leave some on the floor, we show them how to get more accurate. Nosotros en lugar de eso, como papás, deberíamos decirles, sí, vení, ayúdame. Y si hacen algo mal, bueno, les enseñamos cómo hacerlo mejor. And would you like to clean the mirror in the bathroom? They love spray bottles. Por ejemplo, también les podemos enseñar a limpiar el espejo del botiquín, del baño, cosa que aman. And now they are in charge of sweeping and cleaning mirrors, and they are contributing to the family. De esa forma, cuando el niño empieza a hacer las tareas, como por ejemplo ayuda a limpiar el piso, limpia el espejo del botiquín del baño, el niño se empieza a sentir integrado al grupo, a la familia. And it's starting to make them feel closer and more important and valued, more equal. Entonces se empiezan a sentir más cercanos a los otros en la familia, empiezan a sentir que están en un plano de igualdad. So I challenge you to think of whatever age your child is, what could they be doing for themselves if I taught them and stepped back and let them have it? Y por eso desafío a todos los papás y mamás que están aquí hoy que piensen en los hijos que tienen, no importa la edad que tengan, qué cosas podrían esos niños estar haciendo por sí mismos en lugar de ustedes estarlo haciendo, y que ustedes den un paso atrás para que ellos comiencen a hacerlo. Maybe you need to put the big jug of milk into a little pitcher so they can pour it without it spilling everywhere. I've done that 3 times. Ya lo hice 3 veces esto. Slow learner. Yo aprendo lento, ¿ven? Quizá de repente pueden poner la leche en un recipiente pequeño porque no pueden agarrar la jarra o la vuelcan, pero si está en un recipiente pequeño pueden hacerlo bien. Maybe you don't want them to break your china plates, but if you had plastic plates, they could eat, or paper plates, they could eat off those. Quizás no te guste darle el plato porque es de porcelana y te lo van a romper, pero si en lugar del plato de porcelana usas un plato de plástico, ellos lo pueden usar, lo pueden lavar. I had a friend who did everything for her children, and one day she said, "No, I'm on strike." Yo tengo una amiga que hacía todo para sus hijos, hasta que un día dijo, no, estoy de huelga. And she was very surprised to see when she refused to do things, how much her kids could do for themselves. Y realmente se sorprendió cuando empezó a decir, no hago esto, no hago esto, no hago esto, y los niños hacían todo lo que ella no hacía sin ningún problema. She wrote a list, 52 items. 52 ítems tuvo en la lista de todas las cosas que sus hijos hacían. And she put them on the fridge and said, "This is your I can do it list." Y lo puso en el refrigerador, en la heladera, y les dijo, bueno chicos, acá está su lista de lo que yo puedo. She said, "Never let your dad or I steal something from your list ever again." Nunca dejen que ni papá ni yo robemos de esta lista algo que ustedes pueden hacer por sí mismos. So, we need to create independent kids.
But another tool that I teach all parents is the power of natural consequences. Entonces, necesitamos criar o educar hijos independientes, pero otra herramienta de la que yo hablo es la de las consecuencias naturales. And natural consequences is teaching children to put together cause and effect. Esto tiene que ver con enseñarle a los niños a pensar en las dos cosas, la causa y el efecto. If I drop the pea from the edge of the high chair, it falls to the ground every time. Por ejemplo, si yo suelto algo que tengo en mi mano, siempre va a caer al piso. And they will test it again and again until they learn this lesson. Y ellos pueden probar con un objeto una y otra vez hasta aprender la lección. And a parent never has to mention anything about the laws of gravity in no language, and a child understands. Y un They papá understand from what happens. no necesita enseñar la ley de la gravedad ni esa terminología para que el niño entienda que eso pasa, que si yo suelto algo, siempre va a caer. Causa, efecto. So I challenge you to use natural consequences to allow a child to experience the outcomes of their choices by just stepping back and letting life do the teaching. Entonces, yo los desafío a ustedes para que dejen que los niños experimenten lo que son las consecuencias naturales, que ellos puedan hacer cosas y ver los efectos de esas cosas que ellos hacen. Y ustedes como papás o educadores estén a un lado viendo. If we warn a child, don't touch that cupboard, you're going to pinch your finger in the cupboard, don't touch it. Si nosotros le advertimos a un niño, no toques tal cosa porque te vas a quemar, You'll have to say that 400 times. lo vas a tener que decir 400 veces. But if the child is allowed to get their fingers pinched in the cupboard once, Ahora, they won't do it again. Si el niño toca una sola vez apenitas y se quema, no lo va a volver a hacer nunca más. I don't want to yell at my child 400 times and be ineffective. Yo no quiero estarle diciendo a mis hijos 400 veces la misma cosa y no ser efectiva. It's hurting the relationship. Realmente eso va a afectar la relación. It's so much faster just to let them experience the pinch and then say, oh, I'm sorry, that must have hurt. You can be empathetic. Es mucho más fácil dejarlos que experimenten el dolor y después ir y abrazarlos y decirles, bueno, lo lamento, porque uno puede tener empatía. If you don't want them to get their shoes wet in a mud puddle, jumping in the mud puddle, let them do it once or twice. If they don't like the feeling of wet socks in boots, they won't do it. Por ejemplo, también nos pasa muchas veces, no entres en el charco con barro que te vas a ensuciar las medias o los championes. Déjalos que lo hagan y que experimenten lo incómodo que es tener todos los zapatos y las medias mojadas y no lo van a volver a hacer. It also means that if you take your lunch and you eat it all at recess and there's none left for lunch, you'll be hungry at lunch. También, por ejemplo, cuando le damos algo para la merienda y el almuerzo, si el niño se come todo en la merienda o en el recreo, bueno, va a aprender que después cuando llega el almuerzo no le va a haber quedado comida y bueno, no va a tener. But too often parents say, oh, you don't have your lunch? Let me bring one to school. Ahora, muy a menudo pasa que si esto llegara a suceder, el papá o la mamá se muere, no, se me va a morir de hambre, pará, te llevo algo para el almuerzo. Kids are always learning. The question is, what are they learning? Los niños siempre están aprendiendo. El tema es qué están aprendiendo. Many children learn, my parents will always rescue me. Muchos niños aprenden que sus papás siempre los van a rescatar. So they do not learn to make good decisions for themselves. Y eso los lleva a no aprender a tomar buenas decisiones por sí mismos. So because natural consequences did such a good, fast, quick job of teaching kids, Entonces, como esto de las consecuencias naturales funciona tanto y es tan rápido, Dr. Rudolf Dreikers said, why don't we use the same idea to teach social laws? el doctor Rudolf dijo, ¿por qué no aplicamos esto para enseñar leyes sociales? So he created a concept called logical consequences. Y lo llevó a crear lo que se llama consecuencias lógicas. And so it doesn't teach about gravity and hunger and the laws of nature, but about the laws of social living. Que no habla acerca de la gravedad o el hambre, pero habla acerca de... The laws of social living. habla acerca de las leyes de la vida en comunidad o en sociedad. So how we socialize kids to function in the family. Es decir, cómo socializamos a los niños para que funcionen en la familia. So for example, we might say,
In our culture, we sit at the table to eat our meal. We don't get up and down. Do you have this problem? Do your Por kids get up ejemplo, and down from en the nuestra table? cultura nos sentamos para almorzar. No estamos cuando estamos en la mesa levantándonos y sentándonos. This is a big problem in En Canada. Canadá es un gran problema. Aquí en Uruguay es un problema tener a los niños sentados quietos en la mesa mientras se come. Oh, you have this problem? Ah, tienen este up, problema. up, down. And then you get the food and you chase around the Y house. hasta que uno agarra la comida y va atrás del niño para que la coma. This is not what it's going to look like when they're 19 and 20 and they're on a date with their girlfriend. When Así will no they va a ser learn? cuando tengan 19 o 20 y estén saliendo con una chica. We have to socialize them to look like the way humans do table time. Hay que socializar, hay que enseñarles a socializar y enseñarles que hay reglas para estar a la mesa y así tiene que ser. And I don't want to say I'm going to hit you if you get up from the table, and I'm not going to give you a sticker if you stay at the table. Con lo cual no estoy diciendo que yo le tenga que decir al niño, te pego si te levantás o te doy un premio si te quedás sentado. Instead, I apply a logical consequence. En lugar de eso, aplico la estrategia de la consecuencia lógica. And kids respect these because they're logical to the child. Y los niños llegan a respetarlo porque entienden que es lógico para su mentalidad. It has a goal of educating the child about social customs. Tiene la meta de educarlos en esta cuestión de la consecuencia social. So we say, in our culture, we sit at the table. When you get down, that tells me that you're done, that you're excused, and I'll take your plate away. En nuestra cultura decimos, bueno, cuando estás sentado a la mesa, estás comiendo. En el momento que te levantás, yo entiendo que terminaste de comer y puedo retirar el plato. If you stay at the table, that's your choice, then you can continue eating. But if you choose to get up, then the consequence is that we will take your plate away and no more food until the next meal. Entonces, si te quedás en la mesa, vas a seguir recibiendo comida. Ahora, si tú te levantás y te vas, entonces voy a retirar el plato y no va a haber más comida hasta la próxima comida. So why this is so effective is because it has a few qualities to it. Esto es muy efectivo porque tiene algunas cualidades. The first is that you're telling the child in advance. Primero, le estás avisando al niño. You're letting them know what their choices are. Le estás dando la oportunidad de saber cuáles son sus opciones. And you're allowing them to make choices for themselves. Y les estás permitiendo a su vez que hagan sus propias elecciones. But as parents, we have to be unconcerned with which choice they make. Pero como papás, no nos tiene que importar la elección que ellos hagan. We're so worried if they choose to get down from the table that they won't eat and that they'll starve. Por ejemplo, en el caso, nos preocupamos mucho si el niño decide levantarse y salir y no come. Which is funny because going to bed without dinner used to be a classic punishment. Es divertido también porque antes ir a la cama sin cenar era un castigo. No, not in Canada. Everybody's so worried about their children eating. It's like En Canadá todo el mundo se preocupa mucho en cuanto a que los hijos coman. eat, one more bite, eat. Un poquito más, come. So we don't trust children to be able to know their tummies. Es como que no confiamos como papás en nuestros hijos, como si ellos no supieran cuando su estómago está lleno. But they do. They get down from the table and we tell them, no more food until the next meal. They might be hungry. They might have made a mistake. It's true. Entonces, si cuando se bajan de la mesa o salen de la mesa, yo no me desespero, sino que lo dejo, sí es cierto, capaz que quede con un poco de hambre. So it's important that we keep an attitude of faith and respect to the child as a learner, that they will put this together to choose differently next time. Pero de alguna manera lo estamos educando y ese niño va a recibir el concepto de que él es una persona que está aprendiendo y que entiende lo que hace, lo que está bien, lo que está mal. And so many times we're doing all the right things, but when the child complains they're hungry, we say, well, I told you so. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces venimos haciendo bien toda la estrategia, pero cuando el niño dice, ay, tengo hambre, nosotros como papás le decimos, te lo dije. We don't need to grind the lesson in by telling them how we were so right and they were so wrong. No necesitamos meter el dedo en la llaga para hacerle sentir, yo tenía razón y vos estabas mal, ¿ves? This goes back to superior, inferior, oppressor, Esto oppressing. nos lleva de vuelta al sistema anterior, superior, inferior, opresor, oprimido.
it has to be done with an attitude of respect. I trust you to know what you're going to do. You decide for you, I will implement the consequences, and you'll learn. Esto debe ser puesto en práctica como con una actitud de respeto. La idea fue, yo respeté tu decisión. Tú dejaste de comer, te bajaste de la mesa, entendí que no tenías más hambre. Bueno, I can't say this more clearly. Children do not learn from the threat of a consequence. They learn from experiencing the consequence. no podría decir esto con mayor claridad. Los niños no experimentan por la amenaza de lo que va a suceder. Los niños aprenden por lo que sucede. So as parents, we have this desire to want to save them from experiencing the consequence. So we say, if you get down, I'm going to take your plate away. I swear, if you get down, I'm going to take your plate away, hoping that they won't. Pero como padres nos preocupamos mucho por el tema de las consecuencias, es decir, y le anticipamos. Mirá que si te vas de la mesa, voy a sacar el plato y no vas a comer, y se lo decimos una y otra vez. So instead, we need to be firm and friendly. Pero no, tenemos que ser firmes y amistosos, amigables. We say what we mean and we follow through. Decimos lo que es y actuamos en consecuencia. So when you remove the plate and the child says, wait, I wasn't done yet, Entonces, sacás el plato y el niño dice, pará, que no terminé todavía. you can say, I'm sorry, the time for deciding has come and gone. You can choose differently next time. Le podés decir, bueno, lo lamento, pero el tiempo para tomar las decisiones ya pasó. La próxima vez lo podés pensar mejor. Rub your tummy, lunch is 2 hours away. Así que empezá a rascarte el estómago porque la próxima comida viene dentro de 2 horas. You'll manage, you're just learning how to run your body. Entonces así uno empieza a educar, ¿no? Está educando. You can stay very positive and very kind, but you don't give the food back. Entonces uno puede mantenerse muy positivo, el niño va a entender cómo funciona su organismo, pero ojo, que no te venza la tentación y después no le des comida antes de tiempo. Is this making sense to you? Do you try some of these things? ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? ¿Algunos han intentado algunas de estas cosas? So we need to make sure to have a good consequence and to make sure it doesn't accidentally look like punishment. Entonces tenemos que diferenciar eso, ¿no? La consecuencia de la decisión que el niño tomó, pero que no se viva como un castigo. So the related part, it needs to be logical to the child. Entonces debe haber una consecuencia lógica. If you say, if you get down from the table, I'm not reading stories at bedtime, it doesn't make sense. They're not related. Por ejemplo, si yo le digo al niño, mira, si te levantás de la mesa, no te leo un cuento antes de dormir. Eso está mal, porque son dos cosas que no se relacionan. It needs to be revealed in advance so they know and have a choice. Además de relacionarse los elementos, deben ser revelados o anticipados para que el niño sepa cuáles son las elecciones que tiene. And it needs to be respectful. Y debe ser respetado y respetuoso. So if you want to color with markers, you need to do it on paper. If you draw on the coffee table or the desk, we put the markers away. Por ejemplo, si querés dibujar y usar los lápices de colores, está bien, hacelo sobre papel. Si lo haces en el escritorio o en la mesa o en la pared, te vamos a sacar los lápices. Do you see freedoms and responsibilities? Libertades y responsabilidades. If you'd like to have the freedom of riding a bicycle, you must show me the responsibility of locking it up and putting it in the garage. ¿Te gusta, por ejemplo, tener la libertad de andar en bicicleta? Muy bien, pero tenés que tener la responsabilidad de traerla cuando vengas a casa y dejarla guardadita en el garage. If you don't look after your bike, then I will put the bike away for a week. You lose your bike privileges. Si no cuidas tu bicicleta, te la voy a sacar por una semana porque no la cuidaste apropiadamente. And children do not think you are being mean when a consequence is occurring. Y los niños no piensan del papá que está siendo cruel, cuando en realidad lo único que está haciendo es la consecuencia de lo mal que él hizo. It's respectful. It makes sense to them. Tiene sentido para ellos esa consecuencia de lo que hicieron y demuestra que están siendo respetados. I want to give you some more examples. Me gustaría darles algunos otros ejemplos. Another great idea for parents is instead of telling children what to do, hang up your coat. Otra idea para los papás es, en vez de decirles a los niños qué hacer, colgá tu ropa, change it into a question. If there's a question mark at the end, it's got less commanding. La transformamos en una pregunta, esa aseveración, entonces suena menos autoritaria.
Children get 200, we call them commands a day. Dice que los niños por estadística reciben aproximadamente 200 órdenes por día. Wash your hands, brush your teeth, hang up your coat. Lavate los dientes, lavate las manos, colgá la ropa. And they don't like it. Y no les gusta. Try asking, where do coats go? Entonces, ¿qué tal si le preguntás? A ver, ¿dónde va la ropa? I know, they go on the hook. Ah, They yo feel sé, so proud. van en la percha, yo voy y la cuelgo. What time is it now? It's time for dinner. ¿Qué hora es? Ah, hora para la cena. You're so smart, you know the family schedule. Ah, qué bien, sos muy inteligente, ¿sabés? Los horarios de la familia. Try asking instead of telling. You'll get more cooperation. Es bueno preguntarles en lugar de decirles, uno recibe más cooperación. Try asking for a favor. También pedí favores. If they won't get it, come with you, it's time to leave the park, and they're fighting with you, Por ejemplo, estás en el parque, llegó la hora de irse, ellos no se quieren ir. you can say, "You're right. I can't make you. I can't force you. Y entonces uno puede decir, bueno, está bien, no puedo forzarte a irte. I can't make you. But we have to go home. It's time to go home. Would you be willing to help me?" Pero por favor, es tiempo de irnos a casa. ¿No me ayudarías? Ya es hora de que nos vayamos. You'll be amazed at how many kids say, "I do requests and favors. I don't take orders." Y te asombrarías de la cantidad, de lo efectivo que es cómo los niños reaccionan al pedido de favores en lugar de a las órdenes. And if you have little kids, you might just have to use choice. We need to go. Can you walk or should I carry you? A veces también tenemos que usar elecciones. Le podemos decir si el niño es pequeño, mirá, nos tenemos que ir. ¿Qué preferís, caminar o querés que yo te lleve? But we've given them choice, and that's respectful leadership. Le damos oportunidades, le damos opciones al niño y eso habla del respeto hacia ellos. Another great tool is a when-then statement. Otra gran herramienta es la oración del cuando tal cosa, entonces tal cosa. So I can't make a child wash their hands to come to the dinner table for dinner Por ejemplo, no puedo hacer que mi hijo se lave las manos cuando llega la hora de cenar. because I can't control a child. No puedo controlarlo. But I can control the situation and say, when your hands are washed, then I know you're ready for dinner. Entonces no lo puedo controlar a él, pero puedo controlar la situación. Y puedo decir, cuando tus manos estén lavadas, entonces estás pronto para cenar. When you're dressed for school, then I know you're ready for breakfast. Cuando estás vestido para el colegio, entonces estás pronto para tomar el desayuno. The child feels much more empowered, and you'll find they do make good choices for themselves. Y el niño se siente empoderado en esa situación y vas a descubrir que hacen buenas opciones y buenas elecciones. Outside the time we have for this talk, Más allá del tiempo que tengamos para esta charla, Adlerian psychology gives us a great way to understand why kids misbehave. la psicología adleriana nos da una gran comprensión en cuanto a por qué los niños se comportan mal. And in every case, a child is trying to solve a problem, Y en todos los casos, cuando el niño está tratando de solucionar un problema, and they have found a creative solution to their problem that we don't like. muchas veces ellos encuentran una solución creativa para el problema que a nosotros no nos gusta. And in many instances with fighting with our kids, it's a child's mistaken way of finding significance. Y muchas veces en las peleas que llegamos a tener con nuestros hijos, esa es una forma para el niño de llegar a ser significativo para mí. And so if we show them other ways to find a place of significance and to feel empowered in the family, they don't need to do it by controlling us. Entonces tenemos que llegar como papás a mostrarle al niño cómo ser significativo para la familia sin hacer que él nos tenga que estar controlando. And many kids just want our attention. They want us to stay busy with them. Muchos hijos lo único que requieren es nuestra atención, que estemos ahí todo el tiempo. They believe if you're paying attention to me, then you love me and I'm important. Porque el concepto es, si me estás poniendo atención es porque me amás. And so I spend a lot of time not getting dressed because you will remind me and you will stay with me and you will help me and I'll feel very important to you. Entonces no me pongo el uniforme para la escuela y demoro en ponérmelo antes de desayunar porque cuanto más demore, vos vas a venir, me lo vas a decir una y otra vez, vas a estar conmigo.
So these are smart, creative children that are doing behaviors that are useful for them, but not useful for us. Estos niños están haciendo uso creativo de su inteligencia y de la falta de comportamiento adecuado, pero está bien para ellos y obtienen lo que quieren, pero no es lo correcto. So we teach parents how to recognize the usefulness of the child's behavior so that we can point them to another way of accomplishing without disturbing. Entonces, nosotros le enseñamos a los papás, los orientamos en cómo trabajar todo este tema del comportamiento y lograr buenos resultados. And we solve our problems together in a democratic setting at family meetings. Y los problemas se solucionan en una reunión familiar, colectivamente. Or classroom meetings in the O education en la system. clase, si estamos pensando en una escuela a nivel de la clase. And this is very much the same as society is organized. If you don't like a law, you have a way to petition to get it changed. There's a structure to say what you don't like and make a better way. Y así como en la familia y en la escuela funciona en la sociedad. Si hay una ley, por ejemplo, que no te gusta, hay formas de empezar a organizar un plebiscito de modo tal que esa ley se pueda derogar. Pero la sociedad está estructurada y hay que ir dando los pasos adecuados para lograr lo que uno quiere. If you ask a child, how do you get a chocolate bar? They'll tell you, you lie down on the floor of the grocery store and have a tantrum. Por ejemplo, le decís a un niño, a ver, ¿cómo haces para conseguir una barra de chocolate? Y capaz que el niño te dice, me tiro al piso en el supermercado y empiezo a patalear. This is all they know, to fight and scream until you cave in. Muchas veces es todo lo que saben, pelear y gritar hasta obtener lo que quieren. So instead, when they're having a tantrum, you can say, it looks like treats are very important to you. We better talk about that at our family meeting. Entonces, en lugar de cuando ellos tienen ese ataque en el piso, les decimos, mira, se ve que esto, a vos te importa mucho esto de comer chocolate, entonces vamos a tomarnos nuestro tiempo en la reunión familiar para hablar de este tema de las barras de chocolate. And so once a week, we sit down and talk about how the rules are of the family and how we're going to operate together, and we get input from the children. Entonces, una vez por semana tenemos estas reuniones familiares, todos nos sentamos juntos y recibimos información de los niños. Because people will live within rules that they had a say making. That the children had a say making. Sorry. They will, okay. we all live with rules if we help make the rules. Todos vivimos con reglas y las aceptamos en la medida que seamos partícipes de esas reglas. Entonces, los niños van a aceptar las reglas cuando de alguna manera ellos también dicen e influyen en esas reglas. So if you impose rules, they will rebel or sneak. Si uno impone las reglas, ellos se van a rebelar o se van a escapar de esas reglas. But if we make rules together, children cooperate. Pero si las reglas son hechas en conjunto, los niños van a integrarse y a cooperar con esas reglas. And you can still make them reasonable. If we ask, what time is it to go to bed? And they say midnight. We can say that's not okay. Y puede llegar a ser muy razonable, ¿no? A ver, ¿a qué hora es la medianoche? Bueno, ya es hora de irnos a la cama. In a family meeting, we all decide together, and so there is, you can veto a decision. Y en una reunión familiar también existe la posibilidad de vetar alguna decisión. So it must be consensus. You can't do voting. Debe haber consenso. If you have 3 children and they want a puppy and you vote on it, you're getting a new dog. Por ejemplo, si tenés 3 hijos y los 3 quieren un perrito, vas a tener que tener un nuevo perro. And that's not good. Y eso no es- Consensus. Everybody agrees on the new rules. And if you don't like the rules, next week we have another meeting, we change it up. We try something new. No dog until everyone agrees. Right. Ah, ok. Yes. Entonces la solución es el consenso. Todos tienen que estar de acuerdo. Aunque los 3 niños de la familia quieran perros, si los padres no lo quieren, no todavía. Tiene que haber consenso, tiene que ser total. La semana que viene hablamos de vuelta y vemos. And so you can talk about things at a family meeting like what night do we have our baths and how do we share the television or iPad, the simple problems of living together in a family. And the kids will give you good answers that work. Y en estas reuniones familiares podemos tratar temas muy sencillos, como, bueno, a ver, ¿cómo
cómo trabajamos con los celulares o con la computadora, con la televisión, los horarios. Se discuten esos temas y vas a tener buenos resultados. If you go online and you Google family meetings, you will get all kinds of information on how to do them. Si uno googlea reunión familiar, va a encontrar un montón de resultados. But I don't think you can really be in an egalitarian family without them. Pero creo que uno realmente no puede estar en una familia en condiciones de igualdad sin esta concepción de reunión familiar. Well worth the time to get started. Vale la pena pasar el tiempo juntos para comenzar. So I want to open the floor to questions. Quiero ahora abrir el camino para las preguntas. Si hay preguntas, si alguien tiene preguntas. Andreas has the microphone. I'll let him run around. Hello, my name is Mariana. I would like to know which book did you recommend from Alfred Adler? Mariana está pidiendo qué libro de Adler recomienda Alison. For parenting, there's a book, Children, the Challenge. Is it in Spanish? Children. Yes. No está en español el libro este. A Spanish title? Yeah, okay. Yeah, I'm looking for a Spanish title. I think it is, isn't it? Children, the Challenge? Okay, thank you. Yeah. Los niños, el desafío. Children, the Challenge sería ese libro de Adler. If you read English, of course mine. Si lee en inglés, el mío. I don't have it in Spanish yet, I'm afraid. No lo tengo en español If you todavía. know a Spanish publisher, Si please conocen have them call me. una editorial española, me pegan un llamadito. Allá, la chica de verde. She's not fine with English. Oh, okay. No, lo que te iba a preguntar era ¿qué opinión te merecía el tema del desdibujamiento de los roles en relación a los padres y a los chiquilines? Si a veces las dificultades no pueden partir también un poco de esa base, ¿no? Donde no queda muy claro. Whose job is it? Yeah. Can you give me an example? ¿Podés darle un ejemplo? A ver, pensando en un adolescente, por ejemplo, cuando una madre se viste e incluso puede llegar a discutir con su hija por quién se compra ropa o quién usa determinada ropa. O capaz que es un ejemplo muy simplista, pero es el que me viene a la mente ahora. No, it's a great example. No, es un muy buen ejemplo. So, with teenagers, you have to be very sparse with your orders, your restrictions. Con los adolescentes uno tiene que ser muy firme con las restricciones. Like I tell people, you have 3 big no's. Hay 3 grandes no. Like, don't drop out of school. No dejar el colegio, Don't do crack cocaine. no drogarse. I don't want to waste it on your bra strap is showing or your skirt is too short. No quiero perder el tiempo con la pollerita es muy corta o capaz que el strapless está demasiado, no sé. So with my kids, with my children, they had a clothing budget. At a family meeting, we agreed on what I was willing to pay. Con mis hijas, por ejemplo, en la reunión familiar teníamos un presupuesto para la ropa. But I paid the middle price. Y yo pagaba algo por el medio. Because jeans can cost, running shoes. Porque los championes o los jeans pueden llegar a ser muy caros. Yeah, I can buy them at a department store a lot cheaper. Los puedo conseguir mucho más baratos yo. So I paid the basics and they used their money to buy designer stuff. Entonces arreglábamos como para darles un dinero para comprarlo clase media, digamos, y si ellos querían algo de marca, bueno, tenían que guardarse su dinero para llegar a comprarlo. So I never went shopping with them. Nunca fui de compras con ellas. Yeah. Voy a hacer una pregunta en español. Perdón. Yo a mi hijo
con mi esposo le damos opciones. El tema es que es un niño de 8 años y le damos opciones y le mostramos sus consecuencias. O sea, si por ejemplo él no se quiere bañar, le podemos mostrar que, bueno, que al otro día los compañeros de repente le van a sentir olor o no van a querer estar con él, etc. El tema es el siguiente. Yo noto que por momentos sus compañeros se notan como más niños. O sea, les gusta jugar con autitos o con muñecos de acción. Y él lo noto como más adolescentizado, no sé cómo decirlo. No sé si estoy bien por el camino que estoy tomando. O sea, le doy sus libertades y sus responsabilidades. So, if he doesn't bathe, which is he can do, we say take time for training. He knows how to use soap, so he knows. Does he choose to do it or not? If he doesn't, the consequences are he's smelly. If he's smelly, what happens? His friends maybe ridicule him. One person making a rude remark may embarrass him, and that will be his motivation to shower. Yes, but her question is, she does that with the child, but the thing is that her child is okay, but he's too mature, more mature than the others. The other children are kind of like childish, and hers is like more mature. And so she wants to know if she's doing the right thing in that. Well, it's good if he's more mature. I think Está bien si es más maturity maduro. is a good thing. Yo creo que la madurez es algo bueno. You will raise very mature, competent kids using this method. They need to be constantly challenged for the next thing. Los niños necesitan ser constantemente desafiados para lo próximo. Entonces sí, probablemente el niño sea más maduro, pero está bien. Cleopatra had her own country at 14. Cleopatra tenía un país a los 14. We keep kids very immature. We don't need to. A menudo mantenemos a los niños muy inmaduros y no se necesita eso. Yeah. San José tiene una pregunta. Le voy a decir la pregunta en español porque no manejo mucho el inglés. A medida que tú ibas como comentando las estrategias, sobre todo en el ámbito familiar, me preguntaba qué posibilidad había de implementar algunas de estas estrategias, por ejemplo, en la educación. It's excellent. All these strategies work in education as well. Todas estas estrategias funcionan en el ámbito educativo. I consult to a lot of schools about how to run their classrooms this way, with the teacher as the leader instead of parent. Yo doy consultas, o soy parte de un entrenamiento en colegios donde se le enseña a los profesores cómo manejar a los niños con todas estas estrategias. And we work to make the kids feel a part of the group in the classroom right from day one. Desde el primer día de clase trabajamos con los niños para hacerlos sentirse parte del grupo. They help make the job list of everything that needs to be done in the classroom. Por ejemplo, ayudan a hacer toda la lista de todo lo que debe ser hecho en la clase. Which toys we'll have out and which ones will sleep today in a nursery school. Por ejemplo, en una nursería, cuáles son los juguetes que hoy sacamos y con los que jugamos y a cuáles dejamos durmiendo. If there's a problem, it goes into a problem box, and we work on them as the group at carpet time or family meeting time, class meetings. Si hay un problema, lo escribimos, lo ponemos en una cajita y después, en el momento de la clase, de la reunión familiar, ahí discutimos ese problema. San José tiene una pregunta. And there's great books on it just for the classroom too. Y hay libros muy buenos sobre eso, solo para el ámbito escolar o académico. Positive discipline in the classroom. Disciplina positiva en la clase o en el salón de clase. It may well be in Spanish. Que creo que puede estar en español. San José. San Here. José. First of all, I want to thank brilliant talk. Oh, thank you. Our question is similar to his. We want to, first of all, we're psychologists planning to work with parents in workshops, and we're interested in to see the possibility to be trained in this kind of techniques on the framework to start working, because this framework is similar to our idea how to work with parents, and just to know if there's any chance to find through internet, online, to have a kind of training on strategies, techniques,
framework on how to work with parents? You can train to be a parent educator and lead groups, but I often tell my parents the materials that you get are really the authority. So you could just have a book club, like, do you have Oprah Winfrey's book club? Do you know this? La solución para lo que ella dice, que es cómo implementar todo esto en un marco con cierta... en un marco y poder usarlo todo el tiempo. Y ella dice, bueno, se puede armar una mini biblioteca, por ejemplo. Oh, well, the book clubs are very popular in America. En Estados Unidos son muy populares las bibliotecas, los clubes de libros. You have a group of your friends and you read the same book together. Tenés un grupo de amigos y todos ellos leen el mismo libro. And once a week, or once every 2 weeks, you have, pizza and beer and talk about the chapter. Y una vez cada 2 semanas, por ejemplo, te reunís y con pizza y cerveza de por medio, cada uno habla de lo que leyó. O de ese capítulo. But you can get certified to be a leader, to train. But Y you uno- don't have Okay, to. thank you. Yeah. San José tiene una pregunta. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas noches. Muy linda la charla. Very nice talk. Thank you. Como madre primeriza e ingeniera, o sea que mis problemas se resuelven en términos de 0 y 1, blanco y negro. ¿Cómo actuar o cómo enfrentar el tema de los berrinches, que es la edad del berrinche, incluso cuando, no sé, llegan a golpearse o a ella o a quien tiene a su lado, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma para no justamente ser quien manda y decirle no hagas eso? So once a tantrum has started, the child is not able to be talked to. You just need to wait for the tantrum to be over. So Una vez que el berrinche empezó, no es bueno intentar actuar mientras está durando el berrinche. Hay que esperar que termine. I just rub their back and say, when you're calm, come find me. Yo les acaricio la espalda y les digo, bueno, cuando te calmes, hablamos. They have a right to have a tantrum. I have a right not to be bothered by it. ¿Tienen derecho a tener un berrinche? Sí. Y yo como papá o mamá tengo derecho a que ese berrinche a mí no me moleste. But then after, when they're calm, Ahora, cuando se calman, I want to look at what triggered them. quiero observar qué fue lo que disparó. Parents don't remember. Write a journal. Write it down. Así que podés escribir una especie de diario a ver cuáles son los disparadores de esos berrinches. And you will find a pattern. Y vas a encontrar que siguen un patrón. A lot of times the tantrum comes from the child feeling that we have arbitrary authority over them. Muchas veces los berrinches nacen como resultado de que el niño siente que tenemos como padres autoridad autoritaria sobre ellos. So, for example, if they say, I want a cookie, Por ejemplo, ellos dicen, quiero una galletita. you say, no, we don't have cookies before dinner. Y les decís, no se comen galletitas antes de la cena. And we think that's a rule that they understand. Creemos como adultos que es una regla que ellos entienden. But the truth is they don't see that rule because there's many exceptions that we sometimes do give them a cookie or grandma gives them a cookie. So they don't see the rule, they think you're just being mean. Pero ellos no ven eso como una regla fija, porque a veces se rompe esa regla y a veces la abuela le da una galletita o nosotros mismos. Entonces para ellos en esa ocasión es como un capricho de tu parte no darle eso, es injusto. So it's the arbitrariness. If we say we have to leave the park in 5 minutes and then we start talking to our friends, 5 minutes becomes 10, they feel like you just say when we go. Es algo arbitrario que a ellos no les cierra, como por ejemplo, nos tenemos que ir en 5 minutos porque está cerrando el lugar donde está estacionado el auto. Pero nos encontramos con un amigo, empezamos a hablar y el niño ve que pasan 5, 10, 15 minutos y seguimos ahí. Entonces la decisión fue arbitraria de irse de ese lugar. So the clearer the rules, the more reinforced consistently, the less the tantrums. Entonces, cuanto más claras son las reglas y cuanto más consistentes somos y menos arbitrarios, más decrecen los berrinches. Una pregunta desde Hola. Sala. Buenas noches. Hola. Hola. Quiero hacer una pregunta que a mí me pasa todos los días.
y este es un motivo que a veces me pongo media neurótica. You and me both. Hablando de las preguntas, como decías, en vez de ordenarle algo, capaz que preguntarle a los niños. Te pongo un ejemplo. Yo en mi casa, por ejemplo, le digo a mi nena, que tiene... San José tampoco escucha y tiene una pregunta para realizar. Estaba lleno, se fueron todos. Se hizo tarde. Quédate tranquilo que en San José pasó lo mismo. Estaba lleno. Habló de Colonia no tiene sonido. ¿Prendió? Colonia, ¿tú nos ves? Nosotros también quedamos conectados nosotros, ¿no? A ellos no los escuchamos. Hola, somos 4. Saluden. No siempre el postre es torta, sino que a veces es fruta. Se pueden comer varias cosas. Thank you. Hope that helps. Espero que eso ayude. ¿Cómo está el tiempo ahí? Siempre están ellos. Buenas noches. Buenas noches. Hermosa. Thank you. Gracias. The 3 words. Tú hablabas de los grandes no. Bueno, y de las reuniones familiares. ¿Cómo se hace cuando en las reuniones familiares la opinión del padre no coincide con la opinión de la madre? Porque eso es un gran tema cuando hablamos de criar a nuestros hijos. En el tema de los límites y de los no, siempre es muy difícil ponerse de acuerdo el papá y la mamá, más que si el chico o el adolescente o el joven acepta o entiende el no, juega un poco con la idea de que con papá puedo y con mamá puedo. Yo tengo un hijo de 20 años, pero incluso aún a los 20 años sigue sucediendo lo mismo. Yeah. So most parents will say that they don't parent the same. And I say that's good.
Because if you parented the same, one of you would be redundant, useless. La mayoría de los padres argumentan esto, que tanto el papá como la mamá muchas veces tienen opiniones diferentes. Y yo digo, qué bueno, porque si los dos pensaran para todo igual, uno de los dos estaría sobrando. But we need to celebrate the difference Hay que between the celebrar parents. la diferencia entre los padres. No, you're very patient. You do homework. Ahora, ustedes son muy pacientes, ustedes hacen los deberes. I'm very strict. I will do curfews. Yo, en cambio, soy muy estricta. Curfew? When Yeah. you have to come home. Yeah, Boundaries. I know, toque de queda, I don't know, no sé. When you, we only have it in Canada. El toque de queda, cuando uno respeta la regla y vuelve a casa porque es la hora. Yeah. So, my advice for parents to handle the difference Mi consejo para los padres, para que manejen las diferencias, is at least agree to disagree. You're going to disagree. es pónganse de acuerdo en estar en desacuerdo, porque van a estar en desacuerdo. Whoever starts the discipline finishes the discipline. Ahora, el que comienza la disciplina para un caso concreto, que la lleve hasta el final y que ese padre sea el que se encargue en ese caso. So if the child comes and says, Daddy said I have to turn off the television and do my homework, you say, that's between you and Dad. I'm sorry you're having a fight with Entonces, your si viene father. el nene y te dice, pero papá dice que tengo que apagar la tele y hacer los deberes, vos le decís, bueno, esto es entre vos y tu papá. That's better than saying, no, I'll go talk to father. Es mucho mejor que decir, no, voy a ir y voy a hablar con tu papá. But then we bring it to the family meeting and you decide what everyone can live with. Ahora, es muy importante después, cuando llega la hora de la reunión familiar, hablar, a ver qué es lo importante y lo mejor para todos. Tenemos preguntas en la sala de Canelones y Maldonado. San José también. San José también. We see you. Colonia tiene una pregunta. Arrancamos con Colonia. ¿Y eso? Yo quería preguntarle, cuando ella habló sobre las consecuencias y daba el ejemplo del niño que no quiere comer y se le dice, bueno, si no te sentás, te retiro el plato. A mí me sonaba como una manipulación respetuosa. No sé si porque lo malinterpreté, pero me daba la sensación de que hubiera sido más respetuoso para toda la familia decir, bueno, se terminó la hora de comer, se levanta la mesa y te quedaste sin comer a lo mejor, y no estar amenazando con que si no te sentás, mirá que si no te sentás te retiro el plato y lo retiro. No sé si ella lo planteaba como cuando terminó el almuerzo familiar y la situación, digamos, eso me suena más a una consecuencia natural que a la manipulación de retirar el plato aun cuando todos sigamos comiendo. No sé si se entiende. Such a great question. Pregunta muy buena. It is the essence in which you give the consequence. It's your own motivation. La clave está en la esencia, la motivación con la cual tú das eso que decís. If your motivation is to manipulate, Si tu motivación, si lo que te mueve es manipular a tu hijo, and you say, if you don't sit, I'll take your plate away, that's a threat. y le decís, si no te sentás, voy a retirar el plato, eso es una amenaza. So she's right, that's a punishment. Entonces, I disagree. tiene razón ella, ahí es como un castigo y eso está mal, eso no es así, estoy en contra. So with logical consequence, the motivation is education and respect. Pero con la idea o el principio de la consecuencia lógica, lo que estamos persiguiendo es la educación y el respeto. I don't care if you get down. I'm not manipulating. I don't care. No, a mí no me importa si te vas de la mesa, yo no estoy manipulando, no me importa. Eat or don't eat is your choice. Comer o no comer es tu opción, But if you get down, that's being excused in our culture. pero si te vas de la mesa, en nuestra cultura es como darnos la excusa para retirar el plato.
But I'm not manipulating because I don't care if they get down. Pero no te estoy manipulando porque no me importa si te vas de la mesa. Otras preguntas de las salas de otros departamentos. Oh, can I say? San José. Una cosa más quiere decir. People love logical consequences because they can feel they do them with punishment in mind. A la gente le gusta la consecuencia lógica porque piensan que la pueden ejercer teniendo en mente el concepto del castigo. Say, oh, I'm being such a good parent, I'm not punishing, I'm just doing consequences. Dicen, soy tan buen papá, tan buena mamá, no estoy castigando a mi hijo, solo estoy usando consecuencia lógica. And logical consequences do not work in superior-inferior fights. Pero este sistema de consecuencia lógica no funciona en un plano de superior e inferior. So, go right to family meetings. Así que en ese caso hay que ir a la reunión familiar. Vamos a las Tenemos una preguntas. pregunta desde Sala Idea Vilariño, Montevideo. Sí, pero Carolina, tenemos una en San José. Por favor, lo de San Bien. José. Buenas noches. De San José queríamos varias personas preguntar. Perdón, antes la sala estaba rellena, se fue la gente. Queríamos preguntar por los 3 no. Que usted dijo que eran importantísimos esos 3 no. Dijo los 2 primeros, no drogarse y no dejar el colegio. ¿Cuál es el tercer no? ¿Y qué hacemos con los chicos que llegan ya a los colegios sin estar con este tipo de educación? ¿Podemos cambiarlos en el colegio? Oh, yes. Yes, no, there's always hope for change. Siempre hay esperanza para el cambio. It's the most beautiful part of Adlerian psychology. Es la parte más hermosa de la psicología adleriana. Everything can be different. Todo puede ser diferente. And just because you have done this in the past, it's not who you are. Tomorrow is a new day. Porque lo hayas hecho hasta ahora o en el pasado, eso no te marca como persona. Tú eres persona a partir de hoy y de lo que harás mañana. And all of our problems are relationship problems. Todos nuestros problemas tienen que ver con el relacionamiento, con el otro. So if you have a bad relationship at home, school and a healthy relationship with your class and teacher can be therapeutic. Entonces, si es un chico con problemas en la casa o en la familia, quizá en un ambiente del colegio saludable, eso funcione como una terapia. And so if the group can reach out to that child who's hurting, they may find their place of significance and belonging in the classroom where they can't find it at home. Entonces, en ese caso, quizá el niño, si el grupo alcanza a ese niño o a ese adolescente, él va a sentir que ese es el grupo al cual pertenece y lo ayuden a solucionar su problema. But we need to belong and be significant. If not in our homes and classrooms, we find it in gangs. Ahora, si uno no siente el sentido de pertenencia y se siente importante o significativo en la casa o en el colegio, entonces voy a encontrar mi grupo de pertenencia y voy a ser significativo en las barritas de amigos malas, ¿no? Whichever one you want. Well, I can't say, some of you have things that drive you crazy. No pets, maybe. You know, everybody has something really important they can't stand their kid doing. Save your third one for that. Así que el tercer no era no a las drogas, no a dejar de estudiar y el tercer... My mother, no motorcycles. En el caso y el tercer no es no a aquello que te guste mucho, como por ejemplo no a las motos. Cada uno tiene su otro no. Otra pregunta. Nos quedan 5 minutos. Vamos a ser bien desde breves. Canelones. Sí, yo soy docente de psicología de Canelones y bueno, mi duda en realidad es más teórica. Ustedes hablan que Adler es del psicoanalista, ¿verdad? De la línea psicoanalítica. Y a mí me recuerda todo esto que ustedes, estos conceptos que traen, me parecen más del condicionamiento operante, o sea, del conductismo realmente. No sé qué relación tiene
realmente hablo porque tengo desconocimiento de la teoría de Adler. Behavioralists have more of a bent that you can manipulate and control behavior. El comportamiento, ¿cómo es en español? Gracias. El conductismo va más direccionado hacia lo que es la manipulación. Adler believed that our natural state is to cooperate and get along. Adler en realidad tenía la convicción de que nuestro estado natural es cooperar y llevarnos bien con el prójimo. And in respectful groups, we will do the right thing. Entonces, en un grupo respetuoso que nos respeta, vamos a hacer lo correcto. It's we call it intrinsically motivated. Es lo que estamos intrínsecamente motivados para actuar de determinada manera. Yeah. It's a very short answer for a complicated question. Es una respuesta muy corta para una pregunta muy compleja. Hacemos las dos últimas preguntas. La sala de abajo, Carolina. Hola, sí, acá. Hola, sí, buenas noches. Vi que estaban hablando mucho de los niños pequeños, de la educación. Yo tengo un niño adolescente y en este momento tenemos una guerra entre los dos porque los dos queremos mandar y no sé cómo hacer para que me haga caso en las cosas porque no coopera tampoco. Yeah. Well, as a teenager, like a 2-year-old having a tantrum, they're very similar experiences. Son todas experiencias similares. Es como el niño de 2 años que tenía el berrinche. En este caso, un adolescente que tiene su berrinche también. And the fight is just as you've identified, one person controlling the other, and it Siempre flips. la pelea es una persona controlando a la otra. And so we have to emancipate the teenager. Entonces lo que hay que hacer es emancipar a ese adolescente. And win their cooperation rather than force obedience. Y llegar a ganar su cooperación en lugar de forzarlo a ser obediente. And it starts with the relationship. Y esto comienza con la relación. More than technique. Es más que la técnica. It comes from the heart. Viene del corazón. To see them. Ver a ese adolescente. And when you become close and you increase the respect, you get along better. Cuando tú te acercas a ese adolescente y cuando el respeto aumenta, te empezás a llevar mejor. This often needs professional counseling. A menudo esto requiere consejería profesional. Because there can be a lot of bitterness now. Porque ahora en este punto puede haber mucha amargura. And hurts that need to be healed. Y lastimaduras que necesitan ser sanadas, heridas que necesitan ser sanadas. But when the respect and goodwill comes back, ahora cuando el respeto y los buenos sentimientos vuelven, both parent and child treat each other better. El papá o la mamá y el adolescente se tratan mejor. Yeah. There are books specifically for how to relate to your teenager. Hay libros muy buenos específicos en cuanto a cómo relacionarnos con los hijos adolescentes. Yeah, because it is a unique time of life. Es un tiempo único en la vida de cada ser humano. Hola. Sí. Hola. Mi pregunta también era acerca de los adolescentes. Muchas veces los papás nos consultan a los psicólogos sobre este cambio que hay, que ya mi hijo no es tan obediente, ya lo desconozco, me desafía. ¿Y cómo explicas tú frente a determinadas decisiones que los papás tienen que tomar, como hacer permisos para cuando los niños empiezan a pedir para ir a una discoteca o para una pijamada en la que los padres no están de acuerdo? O para el consumo de sustancias, ¿no? Capaz que es el gran no. Pero, ¿cómo explica ella, llegado a esa etapa, cómo conservar la relación y a su vez cómo aplicar estas consecuencias o la reunión familiar? Yeah. So again, you can say, I can't make you because you can't. Otra vez, yo no le puedo decir a mi hijo, no podés hacerlo, porque podés hacerlo. There's nothing worse than a failed dictator who doesn't know it. No hay nada peor que el dictador que dice no. It's a quote from Dreikers. Yeah. There's nothing worse than a failed dictator.
No hay nada peor que un dictador who doesn't know it. frustrado que no sabe que es un dictador. Yeah. And we are with teenagers. Somos muchas veces dictadores. So instead, I think you need to share your worries. I'm worried that you aren't aware of the impact of drugs. I'm worried that you won't get enough sleep or whatever your Creo que worries lo are. que tenés que hacer es compartir tu preocupación con esa persona, ¿no? Mira, me preocupa que estés entrando en las drogas. Me preocupa que vayas a bailar hasta tan tarde y que después no puedas dormir y que estés muy cansado al día siguiente. I found that if you show a teenager trust, they don't want to lose their good reputation. Yo he descubierto que si vos le demostrás a un adolescente que confías en él o en ella, ellos no quieren perder esa confianza que vos depositas. If we don't trust them, they move in line with our expectation. En cambio, si vos no confías en ellos, ellos entonces sienten que no son respetados y se apartan. They think I'm in trouble anyways. Va a pensar que está en problemas y bueno. So I think you can make conditions that for living in your house together with a teen. Entonces se puede llegar a estipular condiciones para vivir juntos con los adolescentes. And if they don't like it, they need to move out. Y si no les gustan esas condiciones, pueden mudarse. So it's disrespectful to me to stay up all night worrying about where you are because I have to work in the morning. Entonces es no respetuoso para mí estar preocupada toda la noche porque vos estás en un baile o no sé dónde cuando yo mañana tengo que ir a trabajar temprano. So how will you live with me and I can get enough sleep? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que vos vivas conmigo y yo, que soy la que tengo que ir a trabajar, pueda dormir la suficiente cantidad de horas? If we can't solve it, perhaps you need to live somewhere else. Si no lo podemos resolver juntos, capaz que te tenés que ir a vivir a otro lado. But we make conditions for living together, both parent and child, to cohabitate. Entonces es importante estipular las condiciones para vivir juntos de parte de ambos, padres e hijos, para poder cohabitar. And that's you acting in a self-respecting manner. Asking for good sleep is self-respecting behavior. Entonces uno también como padre está actuando de una forma que demuestra respeto por uno mismo, porque necesitamos dormir bien. But it's a discussion, not a fight. Ahora, es una discusión, no una pelea. And again, counselors can help mediate these types of conversations. Y nuevamente, los consejeros son los que intervienen en este caso para mediar. Bien, Alison, Pablo, ¿terminamos? Sí. Tenemos una más. You won't need the mic. You're just going to sign it? Yeah. A mí me pareció muy interesante esta charla, sumamente provechosa. Pero yo hay cosas que no entiendo, por ejemplo, ¿cuándo es que se empieza a formar esa educación que usted dice al niño? Desde que apenas nace, apenas empieza a caminar, por ejemplo, entiendo cuando sí hay que enseñarle a vestirse o a hacer otras actividades, pero va a depender de cada familia y de qué opina usted, qué puedo leer sobre eso, qué cosas pueden aceptar las madres o los padres sobre los sistemas ya establecidos. Well, I couldn't teach everything in 1 hour. No puedo enseñar todo en una hora. I hope I intrigued you to learn more. Espero haberlos motivado lo suficiente para que ahora ustedes vayan a aprender por sí mismos y buscar aquí y allá. Usually, the format for classes would be 12 weeks. El formato de este tipo de seminarios es 12 horas todas las semanas por varias semanas. Yeah. But how much can we change the system? Ahora, ¿cuánto uno puede cambiar el sistema? As I said, it is a different way of parenting. So you kind of can't do half. It won't work. Es una forma diferente de educar y no se puede hacer por la mitad. The ideology of cooperation is just different than obedience. You can't do a bit of both. La ideología de la cooperación es diferente de la obediencia. But children, my children, me, raised this way, go out into the society, and they make the society more respectful, more cooperative. They are the seeds of the future. Y no se puede ir a medias, es o una forma de educar o la otra.
En el caso mío personal, tanto yo crecí en un hogar con esta forma de educación, después eso se lo impartí a mis hijas y ahora mis hijas van a salir a la sociedad e impartirlo a otros. Y así es como va cambiando. So in grade 3, my daughter had asked for a meeting with her teacher. Cuando estaba en tercer grado, mi hija, una de mis hijas, pidió una reunión con la maestra. She says, I don't like that when we fight, you separate our desks. Por ejemplo, ella dijo, no me gusta porque cuando peleamos separás los escritorios. How are we supposed to solve our problems if we can't talk? ¿Cómo podemos resolver nuestros problemas si no podemos ni siquiera hablar? I suggest we have a conflict resolution table in the classroom. Sugiero que tengamos una mesa común de resolución de problemas en el salón de clase. This is an empowered child who doesn't moan and complain and disturb. She understands how we improve processes. Como vemos, es un ejemplo de un niño o una niña que está empoderado o empoderada. No es alguien que solamente llora y se queja, sino alguien que entiende cómo funcionan las cosas y quiere arreglar los problemas. And in university, she sat down her roommates and they had a meeting about how they would share the cleaning of the house and which cupboards they would put their food in. Y en la universidad, cuando ella vivía y compartía el dormitorio con otros estudiantes, ella armó una reunión para ver, a ver cómo podemos convivir todos y arreglar todas las cosas. So these are taking concepts of improving human relationship and making these other parts of their lives better. They play it forward. Entonces es así, es como que uno lo va adquiriendo en la casa y después eso se va expandiendo. So I think all of our kids have the opportunity in one generation to make this world a more harmonious, respectful place for all humanity in one generation if we do our good hard parenting work. Y por eso creo que nuestros hijos, en una sola generación, nuestros hijos pueden hacer el cambio en el mundo de modo tal de llegar a vivir de una manera más armónica. En una sola generación podría suceder. And the fact that so many of you came out tonight to hear this information tells me you're very motivated, and I am so grateful for your time. Thank you so much for having me. Y el hecho de que hayan venido esta noche y que fueran tantos me demuestra que realmente están muy motivados a llevar adelante estos cambios. Les agradezco mucho por haber venido. Muchas gracias. Thank you.